Ahí está. Bien, tenemos al doctor y máster institucional, especialista en neonatología, diplomado en duelo, coordinación de grupos de duelo, psicólogo social, licenciado en enfermería, en teología, capellán en salud cristiana, si no lo dije mal, el doctor Sergio Oscar Alumni. Lo tenemos el día de hoy con una temática que no me quiero olvidar de decirla bien, la impronta de la formación de pre y posgrado de los agentes sanitarios respecto al duelo peri y postnatal. Representa a la Universidad Popular Logos, Educación Virtual para Todos, y Logos International University. Así que muy bienvenido, Sergio. Hola, buenas noches a todos, a todas. Gracias por esta invitación a este congreso tan interesante que se ha venido desarrollando en este tiempo. A Mara por su deferencia, al director de Trascendencia. Nada, más que agradecerles a todos por la buena onda y bueno, los poquitos y muchos que estamos y los que vemos online, porque estos días yo también algunos los he tenido que tener online, los he visto en diferido, pero me he bajado todo cuanto hay. Hasta los videos, todo. Así que muy contento de estar acá compartiendo un tema que bueno, cuando quieras poner la primera, la presentación, les cuento un poco de a qué viene todo este tema. Va a ser un poquito más académico, pero bueno, en algún momento, como robamos tiempo de la colega que hoy no puede estar, bueno, vamos a empezar. La idea mía ha surgido a partir de que hemos quedado muchos agentes sanitarios. Cuando hablo de agentes sanitarios, incluyo médicos, enfermeros, enfermeras, psicólogos, por eso hablo de agentes de salud o profesionales sanitarios. En la época esta de la pandemia hemos tenido que despedir no solamente familiares, conocidos o no, y pacientes, sino también a compañeros de trabajo. Y muchos han sido, en gran mayoría, enfermeros, enfermeras. Y una de las cosas que yo he notado en el área neonatal, en la unidad de cuidados intensivos, ha sido la falta de instrumentos y herramientas que nos permitan, de algún modo, cómo nosotros podemos lidiar con esta situación para con uno, para con el equipo y para, sobre todo, la familia, los dolientes. Entonces, uno de los objetivos, o el objetivo general que me planteé, fue tratar de comprender esa perspectiva que subyace a los profesionales de la salud con relación al duelo perinatal. Siguiente. Algo interesante que tenemos que remarcar es que los profesionales sanitarios tienen un rol significativo en el proceso del duelo perinatal y postnatal. Y esta relación también tiene que ver con un constructo de relación íntima con los padres. Esto será decisivo para facilitar o obstaculizar el cuidado. Entonces, uno de mis objetivos o consideraciones en este mundo del siglo XXI que vivimos es pensarlo desde una mirada humanística o del humanismo. Nuestro objetivo principal, a grandes rasgos, es brindar de manera compasiva atención física, emocional y espiritual a los pacientes, o como quieran ustedes llamarlos, usuarios o clientes, dependiendo de la mirada que tengan, y a sus familias que enfrentan basada en competencias específicas que fortalezcan el desempeño profesional. Aquí me voy a hacer un parate porque creo que es necesario que podamos impulsar como asociaciones, como instituciones formadoras, la formación de profesionales sanitarios que en un congreso que ahora les voy a comentar, surgió hasta de los médicos mismos el decirme, qué bueno si lo pudieras hacer, que es justamente el formar fellows en Personal Centered Care and Grief, es decir, personas centradas, personas que del área sanitaria que se capaciten como fellows, como pasantes o especialistas en la atención centrada en las personas y en el duelo. Siguiente.
Lo hice muy americano, discúlpenme. Entonces, hay como dos grandes hitos que marcaron esto que surgió en mí como una necesidad impronta. Si bien surge a partir de situaciones personales previas, la formación en duelo y tanatología, y más en el área de enfermería, que me di cuenta que no lo teníamos, era que en el mes de octubre de todos los años se conmemora el mes de la atención centrada en las personas y en noviembre la semana del recién nacido prematuro. Entonces acá es donde generamos dos jornadas nacionales en nuestro hospital, en el Hospital Pedro Elizalde de Casa Cuna, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y tratamos de hacer que los profesionales sanitarios intenten movilizar esta necesidad sentida y se den cuenta de que necesitamos generar una filosofía que se enfoque en la atención centrada no solamente en las personas, sino también en ellos mismos, los profesionales. De modo de permitir apoyar a la organización o organizaciones sanitarias en una difusión de conceptos que fortalezcan una cultura de cuidados basados en estos principios. Siguiente. De ahí es que algo que yo discuto y peleo siempre con el área médica, es que si bien la medicina a lo largo de la historia ha triunfado en nuestro tiempo y ha convertido terribles peligros como el parto, las heridas y las enfermedades en problemas manejables, hay algo cuando se trata de realidades inevitables como el envejecimiento y la muerte prematura que hacen aguas en la medicina. Y es a menudo lo contrario de lo que debería ser. Habría que repasar que las limitaciones e incapacidades de la medicina, cuando se avecina la muerte, es el que no se permite en reflexionar para poder descubrir cómo se pueden hacer mejor estas cosas, cómo acompañar. Todo esto que todos ustedes han estado manifestando, que Mara estuvo contando su propia experiencia hace un rato con su propio niño, y entonces creemos que la medicina o que el área de las ciencias médicas nos forma para garantizar la salud y la supervivencia de las personas. Pero en realidad es mucho más que eso. Bien. Y aquí es, para, siguiente, gracias. Y aquí es donde nos tenemos que plantear, porque quienes sufren una enfermedad grave tienen otras prioridades ante el problema que tiene que ver con esto de prolongar su vida. Si bien acá algunos puntos afectan al tema adulto, hay puntos claves que son enclavados en el recién nacido en cuidados críticos. Pero como no tienen voz y voto, los albacea, los intermediarios somos los sanitarios y en particular los enfermeros, los que bregamos por ser intermediarios en reconocer todo lo gestual, como el llanto y otras cosas que hacen que podamos intervenir eficazmente para disminuir ciertas situaciones en estos niños. Entre sus principales preocupaciones en aquel doliente o en aquel paciente va a ser evitar el sufrimiento. Quizás en el adulto, tanto aquel que está por morir porque lo sabe, o esa mamá o ese papá, es estrechar lazos con sus familiares y amigos. Algo que venimos viendo que en los hospitales públicos y en muchos privados no sucede, que es el que haya un espacio específico que permita de manera consciente esa carga emocional y esa sensación de desacompañamiento se convierta en acompañamiento real y concreto. La gente quiere compartir sus recuerdos, esto lo vimos en el transcurso del día de ayer, transmitir quizás su sabiduría, aquello que han aprendido a lo largo de su vida, como puede ser un abuelo, una abuela, que ya ha tenido pérdidas y quizás necesite un refuerzo desde nosotros, los agentes sanitarios, para acompañar y dar ese espacio para que se integren en ese proceso de aceptación de la partida pronta
real, concreta, de ese recién nacido crítico que ha fallecido o está por fallecer. Nuestro sistema de atención sanitaria ha fracasado totalmente a la hora de satisfacer las necesidades y por sobre todo, en el caso de la muerte peri-post-neonatal. Siguiente. Entonces, como propósito, la idea es tratar de empoderar a los profesionales sanitarios para humanizar profundamente la experiencia del cuidado para todos, en todas partes y en todo momento. Siguiente. Tratar de hacer esto es, bueno, los que trabajan en el área de salud y los que no, es hacerles una propuesta. Que piensen en una palabra o frase que establecerían como una intención o una prioridad o una meta posible para la formación personal de ustedes en este 2024. Y yo creo que coincidimos todos en seguir formándonos en atención centrada en la persona y en el duelo. Indistintamente de la frase que cada uno pueda escribir en su mente como un imperativo para continuar. Siguiente. Yo creo que el futuro de la atención de alta calidad, segura y centrada en la persona se debe a diferentes elementos y uno de ellos es el objetivo de tratar de satisfacer las necesidades del paciente como persona, en lugar de satisfacer las necesidades del sistema en salud para manejar la enfermedad. Generalmente, cuando estamos en el sistema hospitalario nos damos cuenta que en realidad lo que hacemos es más satisfacer nuestras propias necesidades que las del paciente o del doliente. Entonces, la calidad debe incluir el cuidado tanto de las personas como de los pacientes y de los profesionales. Es decir, tiene que haber como dos ejes centrales. Las Academias Nacionales de Ciencias concluyeron que brindar atención de calidad centrada en la persona requerirá una fuerza laboral cuyo bienestar es primordial, lo que implica que se debe revertir la deshumanización de la atención. Y justamente, cuando uno se forma en la universidad, se da cuenta que nos forman para brindar tratamiento, cuidado, cómo evito la escara, cómo mejor acomoda al paciente, pero no nos dan las herramientas para aquello que también es un proceso importante, que es el duelo. Y desde el primer día que un agente o practicante o estudiante de las ciencias biomédicas, enfermeros, médicos, etcétera, ingresa al hospital y se encuentra con el paciente, su única ambición es tratar, salvar, cuidar, pero nunca acompañar o acompasar. Siguiente. ¿Pero por qué pasa esto? Porque justamente no tenemos las herramientas formativas. Y tiene que ver con esto, trabajar desde el duelo personal. Si no trabajamos desde el duelo personal con cada uno de los alumnos, desde el primer día de clase hasta su quinto, sexto año de carrera, es imposible que ellos puedan después poder asumir el acompasar más allá del acompañar. Yo creo que hay 5 impulsores en la excelencia en la atención centrada en la persona. Aquí los vienen, aquí los tienen, como un círculo, como si fuera una espiral dialéctica donde nunca se termina, es inacabado. Crear estructuras organizativas que promuevan el compromiso, conectar con valores, ofrecer estrategias que promuevan acciones específicas, implementar prácticas que promuevan la asociación, y esto tiene que ver con romper con esto de la disputa de quién es el mejor o quién está más con el paciente. Es decir, todos cumplimos un rol y todos tenemos una función importante a la hora de acompañar y a la hora de cuidar. Hay un gran tema. ¿Vieron cuando se preguntan qué fue primero, si la gallina o el huevo? Bueno, acá en la historia de la medicina y de las ciencias biomédicas también nos planteamos lo mismo. ¿Qué fue primero, el tratar o el cuidar? Y yo siempre digo, hasta el hombre de Neandertal, cuando estaba en las cuevas, cuando alguien se lastimaba o cuando alguien corría, ¿qué hacía el hombre? El de protección. Protegía a su manada, a su grupo. Y ahí tiene que ver con el cuidar antes que el tratar. Cuando uno se tropieza y se cae y se da un raspón, ¿qué es lo primero que uno hace? No va corriendo a buscar el Pervinón en spray para echárselo en la herida. Dice, ¿estás bien? ¿Te dolió? Es decir,
nos preocupamos por eso del cuidado, lo que es promover la autoprotección o la protección. Y después vemos y hacemos el sana-sana y nos ponemos a proteger esa herida, ¿verdad? Entonces, el saber qué hacer es lo que nos importa. Y aquí es donde tenemos que empezar a preparar hoy como una impronta, algo ya que no debemos discutir, es la atención personalizada, porque bien lo han dicho todos los expositores a lo largo de este congreso, todos somos seres únicos, con experiencias propias. Entonces, determinar metas de acompañamiento, de compañerismo, de acompasar para poder organizar y cómo poder generar un cambio medible, cuantitativo y cualitativo en esto de la atención centrada en la persona a nivel individual, más allá de la cantidad de pacientes o usuarios que tengamos internados. Y del tiempo, porque generalmente los sanitarios, para excusarnos de no hacer, decimos que tenemos mucho trabajo, que la terapia nos desborda, que estamos demasiado estresados, que si no es la informática y la historia clínica digitalizada, es la historia clínica que hay que escribir. Y si no, porque tengo que medicar, no porque somos pocos para que hay que bañar muchos chicos, y etcétera. Siempre buscamos excusas. Esos son mecanismos de escape, ¿no? Para no afrontar. Siguiente. Y sobre eso tenemos que trabajar. Entonces yo traje acá un poco 10 niveles, el level up, como digo yo, que son como premisas que propongo para ir trabajando en los diferentes ámbitos académicos que pueden ir progresivos, pero también lo necesitamos trabajar en el ámbito hospitalario. La primera, y voy del 10 para abajo, es las estrategias para implementar la atención centrada en los profesionales sanitarios y las personas en 2024 como algo, es como, discúlpenme lo que voy a decir, es como el DNU de Milei, bueno, es el DNU sanitario. Esto es una cuestión de necesidad y urgencia. No podemos dilatar más esta cuestión. No podemos solamente quedarnos en la teorización. Tenemos que avanzar en la acción. Siguiente. Ahora sí, el nivel 1 es cómo construimos sistemas y herramientas para que los trabajadores de la salud se sientan escuchados, protegidos y correspondidos. Vaya a saber, busquemos la bola de cristal y prendan saumerios. ¿Por qué? Porque cuando vemos que se generan equipos de acompañamiento, el psicólogo está de guardia de 24 horas y uno solo, más el psiquiatra que anda a buscarlo en el hospital, nunca sabe dónde está, y entonces cuando hay una crisis y explota la situación, ahí es donde salimos todos a llamar al médico interno para ver que traten de ubicar a el psiquiatra de guardia para que medique a la loca de la madre que está a las patadas en la terapia o a la familia porque el hijo se le muere y que nadie le puede resolver esta cuestión. Entonces creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos primero, en ver la necesidad, por eso le decía al director de nunca me sale el nombre, Trascendencia, de la academia, de que lo comprometo a que tenemos que empezar a demostrar nuestra necesidad de tener tanatólogos que trabajen en los sistemas públicos, no solamente por fuera, en asociaciones, ONG, sino en los hospitales, y que también a fin de mes se lleven su recibito, porque ¿no? A la tarea hay que abonarla también. No todo tenemos que hacerlo por amor a la ciencia o por vocación. Siguiente. Entonces, cuando nos planteamos o escuchamos a nuestros colegas, sobre todo los enfermeros, ¿qué nos dicen? En algunas investigaciones, tanto en el hospital donde yo trabajo como en otros hospitales a nivel mundial, se centran en estos 4 grandes pilares, que es, nos estamos quedando sin energía, me gritan a diario, me siento tan solo o sola, me han llamado con todos los nombres posibles y los epítetos que se pueden, ¿no? Que se pueden imaginar. Siguiente. Esto a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, como verán, hay que crear vías seguras para que el personal exprese sus inquietudes relacionadas con el lugar de trabajo. No solamente hay que hablar de lo bien o mal, por lo general te hablan de lo mal que trabajamos y nunca te dicen lo bien que haces algo.
Entonces creo que tenemos que empezar a implementar estas cuestiones que tienen que ver con las experiencias de soledad, angustia, la ausencia de herramientas efectivas sobre el duelo, la violencia de la familia, hacia el personal en el lugar de trabajo, entre otras. Y no se crean, a mí les cuento una experiencia cortita. Una vez una médica de guardia, cuando yo era franquero, yo trabajo ahora en la semana, me dice, no, yo a esta hora no doy informe, anda a decirle cualquier cosa a los padres, que esperen, que vengan el lunes. Cuando fui, con la mejor cara posible, cara de póker, ¿no? Parecía un tema que se llama The Poker Face, no sé si lo conocen, no me digan que no, es un ícono de la comunidad LGTB, ¿no? Bueno, después se los voy a mandar para que lo vean. Y justamente le dije a los padres, miren, en este momento, qué sé yo, salió el abuelo y nos corrió por toda la sala del pabellón y casi nos faja y nos da una paliza. Es decir, que a veces también tenemos que saber delimitar nuestras incumbencias y decirle, no, mire, esta es su incumbencia, vaya y afronte usted su responsabilidad. Creo que estas angustias, estas cosas las tenemos que empezar a también articular y poder tener herramientas para poder decir que no en los momentos que hay que decir que no. Ya lo van a ver más adelante. Asegurarse que el apoyo emocional y de la salud mental para el personal esté disponible y sea empoderador y de fácil acceso. No que esperemos cuando ya la gente está totalmente quemada y busquemos a un psicólogo que nos empieza a preguntar en una ronda, como hacemos los psicólogos sociales, ¿no? Que nos ponemos en operadores de tarea, hacemos la tarea operativa de grupo, y nos pregunten qué pasó con nuestra niñez y nuestra madre, ¿no? Y que nos quiera hacer diván, ¿no? Y eso realmente no nos lleva a ningún lado. Y también crear redes de seguridad dentro de estos equipos. Siguiente. Obviamente ahí luego Mara les puede compartir todo este material sin ningún problema y están las referencias biográficas. Equilibrar los derechos de los pacientes también tiene que ver con, y las familias, con los derechos del personal sanitario. Yo soy uno de los primeros luchadores en nuestro hospital, donde a partir de un trabajo, donde tuvimos muchos problemas con las mamás al ingreso de las visitas. ¿Por qué? Porque antiguamente, hace unos años, las mamás tenían como los papás un horario de visita estricto. Y el papá entraba una sola vez en el día, y si el papá salía tarde, les puedo asegurar que nos generaban muchos problemas. Y hacerle entender a los colegas que el niño que está internado no era mío, no era de nuestro poder, sino del que está afuera, que es su mamá, y que, a ver, como nosotros somos seres humanos también, no pasaba nada si nos veían comer, reír, llorar, caminar, charlar. Es decir, somos seres humanos y estamos en nuestras horas de trabajo, no solamente con cara de póker, serio, de manera académica, ¿verdad? Y abocados permanentemente las 6, 7 u 8 horas o lo que sea arriba de un niño. Porque tampoco eso garantiza estar arriba de un niño que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, también saber que hay ciertas limitaciones y que hay que normatizar el comportamiento que regule a los familiares cuando estos irrumpen en ciertas cosas para que justamente salvaguardar la integridad de las personas que trabajan en un área. Siguiente. Bueno, el acceso, hay ciertos diseños que tienen que ver con las unidades de terapia intensiva y con las salas de internación. Miren, el Hospital Casa Cuna, disculpen que lo nombre por mi área de pertenencia, cuando se hizo la actualización edilicia, dieron un premio a los arquitectos, el Gran Premio Nacional a la infraestructura hospitalaria. Yo les puedo contar, se llueven los techos, es totalmente inaccesible para ciertas cosas. ¿Y saben por qué? Porque justamente no se convocaron a los usuarios que van a asistir a los pacientes, que son los profesionales sanitarios. Entonces, hay un montón de mecanismos que no son abordados a la hora de generar el diseño de hospitales que promuevan el bienestar del personal. Por lo general, pareciera que están hechos para que uno lo padezca y lo sufra, ¿no? Cosa que el día que te jubiles, al otro día de tu jubilación, digan, che, ¿te enteraste? Se quitó Juan. Ah, mirá, sí, pero ¿viste que falleció? Es decir, ¿viste? Es decir, nos queda la jubilación y la muerte al otro día, como quien dice, ¿no?
porque hemos dejado todo, nuestra espalda, nuestra salud psíquica, emocional y física. Entonces, creo que hay que generar programas que también empoderen y nos den. Y justamente, fíjense que en el cuarto punto pongo los programas de comida saludable. Ustedes dirán, discúlpenme la mala expresión, esa enfermera, che, qué budín que tiene, son todas gordas las enfermeras, bueno, salvo las más jovencitas. Y claro, lo que pasa es que no tenemos espacios de alimentación saludable. Apenas si podemos tomar el mate dulce o con sacarina y los bizcochitos 9 de oro, no le vamos a hacer propaganda, pero son, bueno, los más conocidos. Es como que parece que los cuernitos de grasa y los bizcochitos 9 de oro están a la orden del día en el hospital. Parece como que poder tener una integración, pero ¿saben qué? Esto tiene que ver con políticas públicas. Los hospitales antiguamente tenían estos programas de comida saludable. A medida que las políticas fueron cambiando, se fueron perdiendo derechos laborales, donde las personas hacen lo que pueden con el salario que tienen. Y ni siquiera tenés derecho a un desayuno saludable. Otras cosas que son importantes son las prácticas como el yoga, el tai chi, entrenamientos de estiramientos tendinomusculares, entre otras técnicas que favorecen el mejoramiento de la calidad de vida de los profesionales. Porque pareciera que si no estamos permanentemente subyugados a la tarea asistencial, el total de las horas de trabajo, pareciera que estamos perdiendo el tiempo y no estamos generando mejoramientos en la calidad de vida. Y si yo tengo profesionales sanitarios con una calidad de vida mejorada, también vamos a tener sanitarios que van a poder proveer cuidados más compasivos, más psicoafectivos, más comprometidos. Siguiente. Adoptar el codiseño. ¿Qué significa esto? Siguiente. Mara es una genia, ¿eh? El codiseño es un enfoque participativo para diseñar soluciones con las personas que lo experimentan. Todos son tratados como colaboradores iguales en el proceso del diseño. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que hemos transitado durante este congreso? Nadie sabe más ni menos que el otro, nadie tiene mayores experiencias que el otro, todas las experiencias son importantes y tenemos que ponerlas en la mesa de trabajo, como verán en esta foto, para codiseñar cómo queremos trabajar, cómo queremos generar un trabajo empático, un trabajo tanatológico que acompañe en el duelo y etcétera. Acá no hay quien, si bien podemos generar, bueno, ¿quién quiere ser coordinador? Podemos rotar las denominaciones, entre comillas, de quién coordina, quién anota, quién escribe, pero todos codiseñamos. Siguiente. 5 preguntas para hacernos de forma rutinaria al planificar las mejoras. ¿A quién afectará estas mejoras? Nos tendríamos que preguntar en ese codiseño. Dado esto, ¿tenemos a las personas adecuadas involucradas en la creación de estas mejoras? Porque, ojo, si a mí me dicen, queremos incluir una clase de tap para las enfermeras y yo me postulo y no soy profesor de tap ni de baile, y encima soy un queso bailando, imagínense que muy, muy lejos no los voy a poder llevar. Entonces hay que saber buscar a las personas. Y también, más allá de que uno tenga la experiencia a veces, está bueno llamar a otros colegas para que despersonalicen y no nos personalicemos. Esto es como querer hacer el acompañamiento del duelo y la tanatología a un familiar. Yo no te puedo acompañar porque te conozco, entonces no te puedo apoyar, te puedo acompasar, pero no te voy a poder dar herramientas. Es mejor que traigamos a alguien de afuera. Entonces a veces invitar a otros colegas que tengan la misma o mayor experiencia que uno es muy positivo. ¿Qué perspectivas nos faltan? Es decir, en este codiseño, preguntarnos, bueno, hasta acá armamos esta pizarra, ¿no? Hicimos la espiral, hicimos el relleno de ideas, fuimos utilizando diferentes herramientas, bueno, pero hasta acá llegamos. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Es el momento adecuado para que las ideas impacten en el esfuerzo de mejora? ¿O necesitamos hacer una pausa antes de seguir adelante? Entonces tendríamos que diseñar una tabla demográfica de recursos humanos versus usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo formo universitarios en la Universidad de Lanús y estoy viendo que la capacidad formativa de los profesionales sanitarios que van a egresar de ahí se van a empoderar y trabajar en el conurbano bonaerense,
¿De qué les voy a hablar de la Pachamama, que está en el norte, cuando no van a ir, seguramente irá uno de todos los 100 y pico que se gradúen, a trabajar a Salta? Y entiendan o busquen la Pachamama. Entonces tenemos que ser coherentes. Diseñar una tabla demográfica implica reconocer el histórico de cada alumno para ver qué futuro graduado vamos a generar. ¿Para qué? Para que responda al usuario. Hoy tenemos un país lleno de inmigrantes. Entonces, como me pasó una vez, les cuento cortito, teníamos una china en el hospital Ana Boitía de Avellaneda y ella había parido y se negaba a comer y ella estaba con un problema de hematocrito muy bajo, entonces le mandaban carne, cosas que tenían contenidos sanguíneos, si se quiere. Y ella se negaba a comer. Entonces, cuando llegó uno de los chinos que medio hablaba en pseudo chino, en Spanish chino, pudimos entender que por una cuestión cultural y religiosa, ella era taoísta, sintoísta, y en los primeros tiempos del parto no consumen carnes, ni derivados. Entonces ella se negaba a comer y la familia le traía otras cosas. Entonces ahí pudimos darnos cuenta. Y fíjense cómo evolucionó la guardia de obstetricia, si alguno alguna vez conoció ese hospital, que la guardia de gineco-obstetricia, donde van las mujeres con su embarazo a punto de parir, está escrito en, creo que es en aymara, en chino y en español. Y dice, guardia de gineco-obstetricia, si usted tiene contracción, pipi, ¿no? El cartelito, diríjase acá, golpee. Y después, ¿qué barreras existen para asociarse con las partes interesadas en este esfuerzo de mejora? Y ver cómo mejor abordarlo. Es decir, que acá no solamente hay que ser tanatólogo y especialista en duelo, hay que ser psicólogo social, hay que ser un profesionista del área de la salud o del acompañamiento terapéutico. Es decir, de todos los que estamos acá asistiendo y de todos los que han disfrutado, estamos todos muy bien enfocados y bien enderezados hacia donde queremos ir. Siguiente, para poder contribuir, ¿no? El tercer punto, humanizar la experiencia digital para mejorar el acceso y el compromiso. ¿Qué significa esto? Si este Congreso Internacional de tantos días, por ejemplo, se hubiera llevado presencial, difícilmente todas las personas que pueden verlo en diferido no lo podrían disfrutar, aprender y resocializar. Porque la idea de este Congreso no solamente que nos quede esto, sino que lo podamos resocializar, participar o enviar los videos, las películas, todo lo que se ha experimentado, porque si nos quedamos nosotros con esto seríamos demasiado egoístas. Entonces, como esto es una autoridad generalizada y compartida, la debemos, como tenemos la obligación ética y moral de compartir, para generar mayor compromiso, empatía y compromiso con la cuestión de acompasar. Siguiente. Y justamente una de las cuestiones es que hoy no podemos decir que los profesionales de la salud o las personas no están conectadas. El 90% de los profesionales sanitarios no se sienten obligados a usar la experiencia digital a la hora de trabajar en el diseño de sus cuidados. Y se ha demostrado que el 75% considera no tener una experiencia digital por falta de formación y herramientas propias orientadas a su profesión. Es decir, el Facebook bárbaro, el WhatsApp bárbaro, el Instagram, el Twitter, todo lo que quieran. Ahora, a la hora de capacitarse, cuando uno los empieza a investigar, todos se quieren capacitar, pero cuando les decís, bueno, vamos a hacerlo online, porque como todos tienen dos trabajos, la familia, horas de viaje para ir y volver, que paros de trenes, que paros de micro, que se inundan acá, que nos inundamos allá. Entonces, digamos que la formación asincrónica o sincrónica vía virtual es una herramienta muy poderosa hoy en este mundo de la virtualidad que empodera y permite generar esto. Pero para esto, obviamente, tenemos que hacer que los profesionales sanitarios también se quieran empoderar y se quieran formar con estas herramientas digitales básicas, porque si no empiezan, ay, no encuentro el Zoom, ay, no tengo esto, pero bien que si le decimos, che, ¿viste en Instagram tal cosa? Lo ubican rápidamente. Y más si se trata de el gran hermano a ver qué hizo Furia para sacarlo a Licha. Siguiente. Entonces, tenemos que empezar a subir de nivel la experiencia de cuidados basados en la digitalización. Hay que desarrollar habilidades de comunicación virtual, seguro. Mejorar la integración de los servicios profesionales para estandarizar los cuidados profesionales, seguro.
Abordar las diferencias en la conectividad y la alfabetización digital, seguro. Es decir, tenemos que proveer de diferentes maneras para que todos tengan acceso, sea sincrónico, asincrónico, híbrido y asistencial, como ustedes lo quieran dar. Siguen. Ahí tienen un material en enlace que pueden leer sobre este documento. El cuarto es aplicar una perspectiva de equidad en todos los esfuerzos para generar formación en los cuidados centrados en las personas y el duelo. Esto que comprometimos al director para que empecemos a hacer las preguntas para la investigación futura, para ver cómo nos metemos nosotros, obviamente, en los hospitales y cómo logramos que no solamente sea por vocación en ONG, sino que también tengamos a fin de mes como el cura párroco de mi hospital, que es un cura católico que cobra un recibo de sueldo igual que cualquier profesional sanitario, ¿sabían? Y cuando lo buscas para dar un bautismo, o dar una extrema unción, o dar no sé qué, para ir a rezar un Padre Nuestro y darte decir que hay un angelito más en el cielo, porque lo que dicen siempre, yo me enervo porque digo, este tiene menos tacto y no se formó ni en tanatología ni en duelo, cobra un sueldo y no les digo que poquito, ¿eh? Muy bueno. Y encima lo tenemos que andar buscando y seguramente nunca está en el hospital. Y eso que vive en el hospital. Siguiente. Discúlpenme, pero hay que ser, a las cosas hay que nombrarlas como son, ¿verdad? Entonces tenemos que crear o creernos que los derechos sanitarios o de los profesionales sanitarios y de los pacientes son derechos humanos inalienables. En nuestro trabajo debemos promover el respeto, la inclusión y la compasión hacia todas las partes interesadas en brindar y recibir cuidado. Nuestra filosofía central se debe basar en la formación concreta, sostenible y real, basado en la amabilidad, el cuidado y el respeto. Diría Madeleine Leininger, una teórica en enfermería, que si mi paciente es ateo, yo soy ateo. Si mi paciente es budista, yo soy budista. Si mi paciente es mormón, yo soy mormón. Es decir, si mi paciente es transgénero, yo me tengo que convertir en ese interlocutor transgénero. ¿Por qué? Porque si no puedo transculturalizar los cuidados desde la perspectiva del otro, difícilmente pueda reconocer el acervo de los conocimientos y experiencias que ese otro trae para yo poder centrarme en los cuidados centrados en las personas y darle un acompañamiento en el duelo y la tanatología que sean de acompañamiento y ser compasivos, porque vamos a estar hablando desde nosotros y no desde nosotros. Siguiente. En el codiseño tenemos que intentar invitar y apoyar la participación de aquellos cuyas voces a menudo son marginadas y más difíciles de alcanzar. En la contratación del personal nuevo, debemos diseñar prácticas de reclutamiento para atraer candidatos que representen a las comunidades a las que vamos a servir. Es decir, si voy a trabajar en Capital Federal y traigo todos porteños, estamos al horno, si son todos Recoleta, porque justamente los hospitales de la Cava atienden al primero, segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, primero, y después todas las provincias del interior. Entonces, si creemos que tener a la compañera gordita petiza boliviana con hipoxia, porque hace poco que llegó, y la ninguneamos, y no nos preocupamos por conocerla, más allá de que, a ver, entre nosotros, digamos, que decimos, ¿y esta qué le pasa? ¿No? Somos malditos a veces los enfermeros, entre nosotros mismos, ¿no? Pero nos ninguneamos hasta los mismos porteños. Pero bueno, digamos que si no nos ocupamos de tener una disciplina multicultural, difícilmente podamos entender ciertos aspectos multiculturales de esos papás, ¿no? En esto de codiseñar cuidados que acompañen. No solamente en los papás, porque recuerden, acá, si bien acompañamos al recién nacido en cuidados críticos, que no lo estamos dejando de lado, a él no le puedo proveer cuidados tanatológicos y de duelo. Al que voy a tener que acompañarse a la familia. Al bebé tendré que trabajar para disminuir como si fuera, entre comillas, cuidados paliativos y pelearme con los médicos para que se pongan de acuerdo para que hagan un procedimiento terapéutico que se sostenga en el tiempo para proveer de una medicación para que ese niño no sufra o por lo menos llegue al final de su vida con el menor dolor posible. Y no nos pongamos en ese ensañamiento terapéutico donde los médicos intentan en la guardia de 24 horas patear al que se va a morir
es decir, que se le muera al que viene. Y entonces lo inflan, ¿no? Como inflar un globo con helio, a ver hasta dónde lo podemos llevar y que se haga cargo del globo y que explote con el que viene, no conmigo. ¿Por qué? Porque carecemos de herramientas para el afrontamiento, para ese acompañamiento, para encarar a la familia. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener que decir que ese niño ha partido. Y sobre todo, si no tenemos herramientas de trabajo para una participación sociosanitaria donde se pueda asociar paciente, familia, trabajadores de salud, para comprender y abordar los factores que contribuyen para comprender, mejorar y aplicar métodos para satisfacer las diferencias de las cuales hemos logrado revelar o relevar, revelar, perdón, a partir de ciertos índices de ver estas conductas. Pero nadie tiene tiempo para estudiar lo transcultural. Parece que lo social es escapar al medio hospitalario. A veces vemos a una enfermera que habla con un familiar o con un paciente y dice, mira, está como pierde tiempo. Yo estoy acá preparando la medicación, haciendo los 80 pacientes, y ella está midi charlando por ahí perdida, se hace la tonta, no, se hace la que no viene. Y no, tal vez está haciendo mucho más de lo que nosotros creemos. Pero ¿cuál es el gran error de los enfermeros? Es que no registramos estas cosas. Las verbalizamos. Siguiente. Preservar y proteger la presencia familiar en primera persona. Bien. Tenemos que armarnos de un kit de herramientas para la toma de decisiones sobre la presencia familiar. Entender que la familia no molesta. Tenemos que empezar a perder el temor y tenemos que formar a los agentes sanitarios para que entiendan que lo que nosotros hacemos no es algo de ocultismo. Nosotros siempre decimos y nosotros tratamos, hoy por hoy, decir a la mamá o a los papás o a los abuelos, mirá, le tengo que tomar una muestra a tu bebé, pero viste que está muy crónico, muy grave, es de difícil acceso a sus venitas. Yo le voy a tratar de tomar las muestras con mi compañera. Si te querés quedar, quédate. Pero si te impresiona, espérame acá en el pasillo, yo cuando terminamos te aviso. ¿Por qué? Porque no, nosotros tenemos que perder el temor. A eso vieron cuando vienen las rondas médicas, nunca les pasó que te destapan y vos estás como Adán y Eva, y están 10, 20 médicos alrededor tuyo, todos te toquetean, sin biombos alrededor, todas las salas te ven, los pacientes de enfrente te ven, ¿no? Ven tus partes íntimas y tu espíritu interior, mientras ellos, pero este es hospital escuela, si no tenés que ir a una privada, ¿no? Entonces te dejan como Adán y Eva, desprovisto de todo, al desnudo, todos te tocan porque todos tienen que aprender, porque es un hospital escuela, entonces todos los residentes te tocan el bulto que te duele y todos te lo manosean, así, nadie se cubre, nadie te cubre, bueno. Y a los familiares que estaban en ese momento lo echaron afuera del pasillo. Vaya al pasillo, ¿no? O, mamita, salí de la sala. Entonces la madre se empieza a impacientar y generamos un índice mayor de ansiedad que después se transmuta en agresiones, en desconfianza hacia el personal sanitario porque encima escuchan a su bebé llorar y además cuando tenemos un montón de estrategias para abordar, cuando vamos a realizar prácticas profesionales, que pueden disminuir hasta ese problema. Y me hago cargo que yo también he cometido estos errores, ¿eh? Y a veces tengo colegas que me tienen que decir, che, lo estás haciendo mal. Porque a veces no se crean que porque lo estoy diciendo, lo hago. También hagamos nuestra propia mea culpa. Por eso necesitamos el codiseño. Compartir con un otro, porque siempre tiene que haber alguien que nos mire y nos diga, che, te estás poniendo, no te pusiste el guante. Che, el barbijo está al revés. ¿Se entiende? Siguiente. Y así también con el abordaje. Entonces tenemos que tener una designación formal de cuidadores y familiares esenciales. Respetar las leyes que protegen los derechos de la visita a la familia y proveer apoyo al cuidador, usuario y familia. Hay una ley, y se habló estos días, lo que pasaba en el sur respecto a esto, y justamente hay unos cuantos que son los derechos del paciente, la ley 26.529 del 2010, que regula las relaciones entre el paciente con las instituciones de salud en todo el territorio nacional. Si bien las provincias son invitadas y los municipios a asumirse a esta ley, es una ley madre. Y si no está asumida,
la tenemos que hacer regir como ley nacional, como ley madre y ley pilar. Siguiente. Hubo un plan de acompañamiento para los pacientes en situación del final de vida, que es la ley 6.322, del 27 de agosto del 2020, en el gobierno de la ciudad, que dispuso en la época del COVID-19 este ensañamiento de que no pudimos despedirnos de muchos de las personas a las que hemos amado y que han sido parte de nuestra familia al inicio del COVID, ¿se acuerdan? Entonces salieron leyes, decretos. El Ministerio de Salud de la Nación emitió un documento titulado Recomendaciones para el acompañamiento de pacientes en situaciones de sus últimos días, horas de vida y para casos excepcionales. Yo creo que tenemos que empezar a visibilizar esta situación, porque más allá de la pandemia del COVID, no es solamente para el COVID, aplica para todo. Y sobre todo cuando estamos en un proceso de duelo o de acompañamiento tanatológico. Siguiente. Para esto hay que empezar a capacitar y formar e informar a nuestros propios colegas, porque algunos los desconocen o muchos los desconocen. El SUD, pacientes en situación de los últimos días, deben recibir acompañamiento del familiar o allegado y otorgar asistencia psicológica y acompañamiento espiritual, confesional o no confesional. De manera que este acompañamiento no resulte iatrogénico en determinados pacientes. La muerte resulta inevitable. Al final de la cuestión, todos en algún momento en estos pacientes crónicos o críticos sabemos que los hemos de despedir. Mis experiencias de vida han sido que a mí me ha tocado despedir personas que se morían, sabiendo que se morían, tomándome de la mano, y realmente ahí tendría que haber estado un familiar. Hoy por hoy en algunas guardias de los hospitales, de nuestro hospital por ejemplo, tenemos médicos que hacen que los papás entren cuando estamos en el proceso de reanimación final. Si la mamá está presente, porque nuestro hospital tiene internación conjunta, se posibilita, y eso creo que más allá del dolor que produce, es sanador también a futuro y permite retrabajar el proceso del duelo. Porque si no, es como que la mamá no se entera de todo el esfuerzo del equipo sanitario para reanimar ese bebé, pero también eso nos ayuda a nosotros a que ellos sean el juez visualizador para que nosotros nos hagamos ensañamiento terapéutico en aquellos niños en los que sabemos que efectivamente, por más que hagamos lo que hagamos, ese niño ha de fallecer. Entonces tenemos que permitir como primer paso al proceso del duelo post-mortem, es ese acompañamiento de la mamá en el pre-mortem, que es en la reanimación final. Siguiente. Bueno, esto nada más es la ley Carolina del Norte, que en Estados Unidos en el 2021 sacó un decreto, el gobernador DeSantis, donde dice que ningún paciente se queda solo ante la ley. Es decir, que primero hay una ley que es el derecho al acompañamiento de la familia al paciente moribundo, al paciente que está por fallecer. Eso es condición sine qua non. Siguiente. Se los dejo como dato para que lo lean, lo busquen en internet. 6. Volver a imaginar las prácticas incorporando la fuerza laboral ampliada. ¿Qué quiere decir esto? Siguiente. Todos son cuidadores. Los pacientes y la familia no distinguirán entre miembros internos y externos dentro de la fuerza laboral observable. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Tanto los pasantes de medicina, enfermería, psicología, que vayan a un hospital, deben estar preparados, formados desde la academia para que no se entienda que el que viene es diferente al que está acompañando. Porque si no defraudamos los componentes interpersonales y culturales en el proceso de la incorporación de estos nuevos sanitarios futuros, que deberán acompañar en el proceso formativo o no, y adaptativo, en un corto y mediano plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, por ejemplo, tenemos programas de inducción para el personal, pero no tocamos estos temas, los tenemos que incorporar, de forma tal que podamos
aunar los criterios de la academia, las prácticas preprofesionalizantes, que sería el paso previo al profesional que se incorpora al medio hospitalario, de manera que puedan responder a esta pregunta de cuáles son esas expectativas comunes para una buena experiencia del paciente durante su estadía en la internación. Pero para eso tenemos que hacer este análisis demográfico que yo les comentaba filminas atrás. Siguiente. Aplicar los principios del cuidado central en la persona donde sucede la salud. ¿Cómo? Es como cuando hacemos y hablamos del duelo y la tanatología. Siguiente. No tenemos que esperar un lugar en donde la persona se está por morir. Podemos hacerlo también retrabajando y dando espacios donde la comunidad se acerque para conocer sobre el duelo y la tanatología, sobre la importancia de sanar, sobre la importancia de acompañar, de acompasar. Tanto seamos agentes sanitarios, especialistas en duelo, en tanatología, psicólogos sociales. Acá tenemos que intervenir desde lo social. Siguiente. Bueno, esto de universidades y hospitales sin muros significa sacar al ámbito hospitalario hacia afuera y socializar. Me gustó poner esto porque una enfermera para Halloween vistió a sus bebés prematuros, ahí se los puse a la izquierda de sus pantallas, a sus nenes como superhéroes. Hay un Superman, ahí creo que la otra es el hombre verde o la linterna verde o algo así. Lo que quiero decir con esto es que es importantísimo que podamos rediseñar, ¿no? Esto de contemplar en la formación otras formas de empoderar a esa mamá, de atender a esos niños, no solamente ser buenos expertos en los cuidados críticos, en manejar tecnología, medicación y hablar con términos raros, sino a llegar desde lo psicoemocional y afectivo y siguiente. Estandarizar la forma en que se despersonaliza la atención. Sí, por favor. Bueno, estas son algunas cuestiones que en hospitales canadienses y americanos se manejan, en España también, pero son fórmulas para que nosotros podamos ir viendo cómo podemos mejor operativizar estos modelos y transmutarlos y traerlos a nuestro propio contexto y realidad. Porque, como siempre digo, cuando las AFJP las trajeron a la Argentina, copiamos el modelo, pero lo hicimos mal. ¿Por qué no lo pudimos acompañar? Bueno, esto pasa lo mismo. Si copiamos los modelos americanos, españoles y demás, nos va a pasar como a las españolas en muchos años. Cuando ellas creyeron que tenían su modelo de cuidados teórico, todo cocinadito, y lo presentaron, se encontraron con una gran inmigración de África subsahariana, y cuando se encontraron con todo lo negro ahí, africanos, dando vuelta por España, dijeron a la pucha, ¿y ahora qué hacemos con nuestro modelo? Pues, ¿saben dónde se lo pueden vender? Bueno, ahí se lo pueden guardar, en el horno. Tuvieron que volver a resignificar todos los cuidados. Guarda con esto, no tomar los modelos y lo que leemos de la bibliografía extranjera, si no lo podemos tomar y después ver cómo podemos darle la vuelta de rosca a nuestro propio contexto. Que no va a ser lo mismo en Neuquén, que en La Rioja, que en la ciudad de Buenos Aires. Y con los procesos migratorios permanentes que tenemos, las migraciones internas y las migraciones de los países limítrofes, más los que vienen de Ucrania, de Rusia ahora, ¿no? Todos los que se vienen, los nigerianos y todo lo demás. ¿Siguen? Entonces hay que establecer en cada unidad de internación una agenda sobre informes de cuidados de enfermería. ¿Cuál es la preocupación principal en la que te gustaría enfocarte hoy? Si el tiempo lo permite, ¿qué otras preocupaciones les gustaría discutir? Esto es muy de psicólogo social, ¿no? Esto de llevarlos a la tarea, a ponerlos en tarea. No les tenemos que resolver nosotros. La respuesta la tienen los propios trabajadores. Siguiente. Pensar más allá de los programas de reconocimiento. Siguiente. Aprender a que los que hacemos gestión tenemos que aprender a decirle gracias a quienes están en el día a día en la sala de trabajo. No solamente codiseñar
días de gratitud con el personal. Hacer que la apreciación en el momento sea fácil de hacer. Personalizar la gratitud y el aprecio es importante. Apoyar en la apreciación del personal a personal. Es decir, no solamente reconocer como jefe a un otro, sino que entre los propios pares se puedan reconocer. Acá no hay que nominar quién lleva la bandera y quién sale de escolta, porque todos seguramente tienen algo y un potencial para poder dar y ofrecer. Cada uno con sus propios bemoles, pero todos construimos, por eso hablamos de codiseño. Por eso hay que generar la cultura de la gratitud dentro del ámbito hospitalario. Estar en sintonía con las diferencias en las oportunidades de reconocimiento. Esto que digo, ¿no? Siguiente. Integrar en la atención la planificación de cuidados y un modelo profesional estandarizado. Aquí les puse unas palabras medias raras, no se asusten. Esto lo manejamos los enfermeros. PAE, la primera parte, significa proceso de atención de enfermería, que lleva diferentes etapas. Así como el médico clínico o el médico diseña un diagnóstico a partir de signos y síntomas y le pone un nombre biológico a una respuesta humana. Por ejemplo, se le inflamó el apéndice. ¿Cómo lo llamamos? Apendicitis, otitis. Pues nosotros lo rediseñamos a los diagnósticos de enfermería y el proceso de atención de enfermería están diseñados para que sean respuestas humanas a ese problema que sería la apendicitis. Y no denominamos el diagnóstico como un caso real, ¿no? Quiero decir, alteración del apéndice inflamado o apendicitis, sino que nuestros diagnósticos están todos científicamente fundamentados y basados en respuestas humanas. El modelo PLACE justamente es una integración de los NIC y los NOC, que tienen que ver con las intervenciones, tanto las de intervención directa como las objetivales o de intervención indirecta. Está todo, hay libros escritos, obviamente, y cada 4 años o 2 años, este libro, que es la NAMDA, es lo que se modifica y se aprueban o se van modificando a medida que vamos redescubriendo o rediseñando ciertos diagnósticos que hacemos los enfermeros, que ustedes, los pacientes, desconocen que lo hacemos. Creen que por ahí andamos corriendo con la chata atrás, ¿no? Y la palangana para lavar la cola de algún paciente y nada más, o la jeringa corriendo para que vacunar a alguno o darle el antibiótico, pero no termina ahí la cosa. Siguiente. Un desafío sin precedentes exige una respuesta sin precedentes y será necesario el trabajo de los 7.500 millones de personas que viven actualmente, esto lo robé en internet, ahí lo tienen arriba, para garantizar que la salud de un niño que nace hoy no se defina por un clima cambiante. Siguiente. Bueno, esto ya se habló mucho durante el tema de que no es sinónimo duelo y luto, así que lo vamos a pasar, Mara, seguí nomás. Creo que tenemos que trabajar con un protocolo de duelo perinatal y hay algunas recomendaciones que hacer. Construir sistemas en donde los trabajadores de salud sean escuchados, protegidos y atendidos en relación al duelo. Adoptar el codiseño como performance formativa. Humanizar la experiencia para generar un bienestar físico, psíquico, emocional y también el espiritual. Mirar desde una perspectiva de equidad el proyecto de cuidado centrado en la persona y el duelo. Generar una experiencia de comunicación no verbal que genere, una manera de llegar desde el lenguaje corporal que sea más efectivo, más afectivo, ¿no? Y que sea de calidad en situaciones de duelo y tanatología. Siguiente. Estoy resumiendo porque si no me van a matar. Siguiente, porque eso lo pueden leer, tiene que ver con esto de la cuestión centrada. Esto que dijeron al hartazgo todos los ponentes, palabras que hay que usar y frases que hay que evitar. Es decir, esto de ser fuerte, no llores, la voluntad de Dios, hay un angelito más allá, ya olvidarás, cuando te embaraces de vuelta te olvidarás de esto. Son cosas que no debemos decir y debemos evitar, pero las tenemos que comentar porque esto, miren, esto lo escucho a diario en los profesionales médicos y hasta en el cura cuando va
a acompañar cuando decimos, padre, venga, porque hay un bebé que falleció, y viene el cura con el agüita y te tira el agua, ¿no? Y estamos ahí haciendo la bendición de ese angelito que partió. Por lo menos desde mi percepción mormona, esto no existe, de que los niños se condenan o van al limbo, no. Ellos, después de los 8 años, empezamos a tener conciencia de lo que está bien o mal, por lo tanto, hasta antes de eso, los mormones no consideramos el bautismo como necesario. Y puede usar, siento lo que te ha pasado, me imagino cuánto querían a ese bebé, no me molesta que lloren. A veces permitirnos llorar junto a también es sanador y demuestra nuestra empatía. Desde la empatía como se definió en estos días del Congreso. Siguiente. Bueno, de profesionales para profesionales, esto es muy interesante. Hay que generar espacios para duelo, proponer en el centro sanitario que haya algún curso acerca de este tema. Tenemos que empezar a empoderarnos, pero para eso tenemos que demostrar que la gente nos necesita en los hospitales. Para eso tenemos que hacer investigación científica, académica, para poder demostrar que no solamente estamos para las ONG o para acompañar en el duelo y en la tanatología desde la afuera, sino que tenemos que entrar en los equipos sanitarios. Siguiente. Bueno, el diseño de este espacio va a ayudar, obviamente, a todo lo que dije, por lo tanto, no quiero extenderme en esto. Siguiente, porque quiero llegar a una frase, a algo que les quiero transmitir. Bueno, esto tiene que ver conmigo, así que nada, es promoción, eso lo pueden ver después, que tiene como todos se han promocionado, yo también ahí tiré, pero bueno, nada, que lo hacemos junto con nuestra colega Tere de España, así que los que estén integrados con Tere ya tendrán noticias nuestras. Siguiente. Y esto se los quiero dejar como cierre. Canto a mi niña, un camino a la resiliencia en el duelo. A Sara. Cada mes de abril te asomas pequeñita a las copas en flor de los naranjos azar. Azar, blancas y diminutas como eres tú, mi pequeña, cada mes de abril me recuerdas que fui madre, que por unos días me sentí orgullosa, como las demás mujeres tenía una hija, ya no era yerma. Te apagaste en un suspiro pequeño. Como tú, mi pecho no se resignaba a perderte y la leche siguió brotando para alimentar una vida que ya no era. No lloraron mis ojos, lloraba mi alma a través de mis senos. Llanto que tardó en cesar. No recuerdo cuánto tiempo. Mi cuerpo se revelaba y seguía esperando una niña que amamantara. Hasta que mi alma y mi cuerpo comprendieron que ya no estabas aquí, sino en mi corazón. Eso lo escribió Alicia, madre de Azara. Eso me encantó. Lo encontré en un material que me habían dado en una formación que hice y me pareció que era muy lindo compartirlo. Siguiente. Y obviamente ahí me ven de payaso con una ex paciente que hoy está en otro plano, pero que la tuve como 1 año y pico, una bebé que hasta mi mamá la venía a visitar, fíjense cómo la queríamos, y yo sigo manteniendo relación psicoafectiva con la mamá, que hoy tiene, después de 1 año de que falleció esa bebé, a otro hijo, que obviamente la ayudó a sanar y a hacer un proceso de duelo diferente. Y bueno, quedo abierto para que me echen o para que lo que gusten. Muchas gracias por escucharme tan atentamente. Qué placer, Sergio. Qué hermosa ponencia. Y bueno, prácticamente ahí está todo tu proyecto. Así que hermoso. Olvídate que en la diplomatura no me vengas a decir que no lo podés presentar, ya está. No, sinceramente, yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron de poder presentarlo. Saben que esto lo había diseñado y armado para la semana del prematuro y no hicimos a tiempo, por cuestiones de razón en la jornada, de pasarlo.
y dije, esto lo tengo que presentar, esto se lo voy a transmitir, si bien está orientado al personal sanitario, me pareció que era interesante porque tiene que ver con nosotros y con la formación que carecemos y que ojalá despertáramos esta ansiedad y esta necesidad, porque duelos, como sabés, Mara, todos hemos padecido, hemos tenido que hacer diferentes procesos de pérdidas familiares, pero también de pérdidas personales que tienen que ver con enfermedades crónicas, con la vida misma, ¿no? Entonces, todos hemos tenido que haber aprendido a ser resilientes y escuchar las experiencias de cada uno aquí, inequívocamente, a ninguno lo pone en un pedestal de mayor cuantía, sino que todos estamos a nivel lineal. Todas las experiencias y todo lo que se ha dicho han sido enriquecedores, me he copiado todo, tengo acá en el cuaderno, he tomado nota, tengo video, todo lo que han mandado, todo lo que vos ponés, todo está ahí guardado, así que si a alguno le faltó algo, pídamelo porque parezco a la biblioteca de Petete en este congreso. Agradecerles, obviamente, y bueno, no sé si me quieren preguntar algo o lo que sea, acá estoy, como gusten. Viste, ahora Tenemos, ninguna habla. estaban muy enchufadas al principio, ¿eh? Tenemos Sí, todas querían, mensajitos. todas me ofrecían matrimonio y ahora Nos dejó rinraje todas. hicieron, se fueron todas. No, sin palabras, no hay nada que acotar, doctor. Díganme Sergio, no. Sería una falta de respeto acotar algo. La verdad que no, ¿por qué? No, para nada. Yo creo que justamente estamos acá aprendiendo a codiseñar, ¿no? Ahí tenemos al director. Yo creo, Mara, que esto que uno propone, esto como dice, si Mara me hiciera un apunte diciéndome, che, esto me parece que podías corregirlo así en el trabajo de la diplomatura, pues estoy cursando con Mara, también la diplomatura. ¿Vieron? Como que hacemos 3 veces la misma diplomatura en diferentes lugares, porque todo nos sirve, todo suma, pero todo nos aporta y todo nos mejora. Yo le digo, es un codiseño. No terminamos de tener el proyecto diseñado por uno. En realidad el proyecto no es de uno, es de todo. Porque si bien lo puedo presentar uno en un ámbito particular y lo acota, pero en realidad todos codiseñamos, chicos y chicas, ¿no? No sé qué opina el director, está calladito ahí. Pero creo que sí. Tal Bueno, cual, así, sí. tal cual como Sergio lo dice. Ah, Yo creo que más allá de que realmente es un trabajo tremendo el que se puede ver que le has puesto realmente alma y vida a ese proyecto sí. y ojalá se pueda ver en acción pronto. Sí, perdón, ya tengo el trabajo final de la diplomatura aprobada, aunque no terminamos de cursar, pero no importa, ya está. Con lo que dijo el director Mara, ya está. Entre el role-playing que hicimos el otro día y esto, ya está. Listo. Era tipo como aprovechaba. No, la verdad que esperemos que sí, pero yo creo que esto tiene que ver con el empoderamiento que empecemos a tomar todos a nivel local y regional. Yo creo que si no empezamos a empoderarnos y creernos que esto es como la psicología social, ¿vieron? Es decir, si no nos la creemos nosotros, a ver, viene el psicólogo clínico y te barre como rápidamente, ¿no? Pasa la aspiradora y dice, no, porque el colegio profesional de psicólogos dice que ustedes no pueden, y nosotros no hacemos lo mismo que ellos, y ellos no lo terminan de entender. Y bueno, pero ahora tenemos que generar, recuerden que nosotros ahora, los que somos psicólogos sociales, los que estén haciendo la especialidad en trascendencia, que vi que lo tienen, me parece que algo importante, somos discípulos, tenemos que empezar a transmitir, porque justamente los apóstoles de Pichón se están yendo. Se fue Moffat, se fue Citolema, y así unos cuantos. Y somos nosotros los que tenemos la obligación ético-moral de continuar y de resignificar la psicología social, y creo que así la tanatología y el duelo y todo lo demás. Entonces tenemos que empezar a unirnos, empezar a trabajar para demostrar que somos una profesión, bien dicha, la palabra profesión, necesaria e indiscutible en los medios
educativos, hospitalarios, centros sanitarios, aparte de los centros jubilados, etcétera, 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 y las ONG que quieren. Y el consultorio. Digo yo. Exactamente. Bueno, con la de diplomatura todavía falta. No nos Bueno, adelantemos. ya empezamos. ¿Ves? Se me puso en el rol de la profe, y dice, no volé rápido, pajarito. ¿Ven, chicas? ¿Vieron? ¿Ven? Eso es lo malo de tener a la coordinadora que te pasa el PowerPoint, que también es la docente de la diplomatura, con el director, que está ahí mechando cada tanto, ¿no? Él mecha como si fuera, viste, una carne mechada. Él mecha. Así que bueno. Pero no, agradecidos porque realmente es un placer. La verdad que es un placer siempre esto, ¿no? De que lo hemos dicho en más de una ocasión, podemos tener mucha formación, pero esto, ¿no? La calidad humana, el poder hablar con el otro sin que haya un rótulo de por medio, sin que haya el típico papelito que dice, bueno, pero si no sos tal cosa, no podés hablar conmigo. No. Obviamente que no. Miren, ¿saben una cosa? Yo lo pongo por una cuestión formativa académica, lo del título de doctor, pero yo les puedo asegurar que en el hospital, ¿saben cómo me dicen? No estás grabando ahora, ¿no? ¿Ya cerraste la grabación? Porque esto va a Sí, quedar está para la grabándose posteridad. todavía. Ahora, Bueno, espérame que... no importa, déjalo. Miren, ríanse, hasta el director del hospital, cuando yo no estoy, pregunta, ¿y el mudo dónde está? ¿Vino el mudo a trabajar? Imagínense por qué me dicen mudo, ¿no? No se rían, no sean malas y malos. Pero porque yo siempre soy el que está